Bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. Aquí no hay siestas, solo tensión a tope, maletas sospechosas, pasajeros más nerviosos que un flan y agentes que no se pierden ni un detalle. Prepárate para vivir los casos más flipantes de narcotráfico relacionado a España. ¡Que comience la acción, chavales! Y mira esta historia. Podría ser la serie para alguna plataforma porque tenemos a un chico y dos hermanas que juntos buscan hacerse de unos cuantos pesos tratando de llevar droga de Perú a España, pero van a ser descubiertos con casi 10 kilos de cocaína. Toda esa tremenda bolsa que vemos en pantalla. Se puede observar 7 kilos 510 gramos. Piero, Priscila y Sharon son los protagonistas de esta historia de narcodelincuencia adolescente. Ninguno superaba los 25 años de edad y ya se encaminaban a su primera condena por narcotráfico. Logramos desarticular una organización criminal a la cual se le ha denominado la Sagrada Familia. ¿Pero eran solo amigos? Estaba integrada por 2 hermanas y un joven que no se descarta que sea pareja de una de ellas. Mira, bueno, igual no hace al caso. Lo que sí hace al caso es la cantidad de droga que traían escondida. Una de las hermanas llevaba 9 kilos, la otra menor llevaba también 9 kilos y el joven llevaba 7 kilos 500. Los jóvenes llegaron tempranito al aeropuerto para hacer algunas observaciones, dieron vueltas un buen rato, después se fueron y volvieron más tarde ya decididos a pasar los controles aduaneros. De hecho, venía todo bien, pero algún poli divisó algo raro y los perfiló, llegando hasta la droga. Dentro de su equipaje llevaban sustancias tóxicas. La frafrula venía escondida en sus maletas, pero también impregnada en la ropa que llevaban y en las fundas de las laptops. Usted puede apreciar la coloración inmediata, la indicativo positivo para que vayan a país. De esta manera, la policía de Perú impidió que salgan del país con todo esto. Igual, si llegaban a España, allá los agarraban seguro. Era la crónica de una detención anunciada. Estos jóvenes, ¿no?, tenían como destino inicial Madrid con vuelo final a Barcelona, España. Este caso trata sobre una poderosa organización narco que operaba con gente empleada en el aeropuerto de Madrid-Barajas y también en Viru Viru, Bolivia. Tenían todo bien organizadito para los envíos de droga de un punto a otro. Resulta que la droga viajaba en maletas sin pasajeros, aprovechando que al ser empleados la podían sacar por lugares especialmente habilitados para ellos. Hay 23 personas detenidas. Unas 12 en España y 11 en Bolivia, capturando más de 200 kilos de merca de gran pureza. Este sistema comenzó a funcionar allá por 2019. Al principio iba bien, pero después fue descubierto y comenzaron las detenciones y también a desarticular las maniobras. Como ya no era fácil enviar la droga en maletas sin pasajeros, redoblaron la apuesta y mejoraron el sistema, infiltrándose en el servicio de limpieza y ocultando la droga entre las ropas que iban a la lavandería. Así fue que en una de estas secuencias, los polis le dieron la voz de alto a un camión que sabían que venía con la fafa, pero el conductor, lejos de parar, tomó más velocidad, atropellando patrulleros y escapando por una autopista española, donde luego fue interceptado y detenido. 76 kilos de cocaína le encontraron escondida entre mantas sucias a este camión, que además tenía un sistema que avisaba cuando venía la policía. Sí, no eran ningunos improvisados, pero como siempre gana el bien, la banda fue desarticulada tanto en España como en Bolivia y con ayuda también de Estados Unidos y Gran Bretaña. Se logran meter en cana a 11 hombres y una mujer de nacionalidad dominicana, otras de Colombia, Argentina y España, y sus edades iban de los 25 a los 60 años. Y este tripulante de cabina aprovechó su equipaje para intentar pasar droga, pero le salió todo mal. Resulta que al empezar su jornada de trabajo, llegó al aeropuerto, la más campante, pero se ve que alguien tenía un dato porque lo revisaron un poco más que de costumbre. Le pasaron la maleta por el escáner y vieron que venía rara. Se divisaban algunas planchas que no eran comunes al equipaje. Así que lo perfilaron y al desarmar la maleta dieron con los bultos extraños. Prueba de narcotest y nos vemos en el carnaval. Positivo para cocaína. Ahí nomás lo revisaron de pies a cabeza para ver si no traía algo más, pero no le encontraron nada más. Igual con los 5 kilos 522 gramos de merca, alcanzaba y sobraba para que lo metan un buen rato preso. Lo que está por revisar son estos paquetes que venían dentro de estos cilindros antisísmicos, que no me pregunte para qué sirven porque no tengo ni idea.
Cuando revisaron el interior de estos cilindros, dieron con estos paquetes circulares que encajaban perfecto y venían llenos de una sustancia que fue sometida a la prueba habitual. Una prueba con un narcotest para comprobar que el interior de los paquetes es cocaína. Pinchamos un poquito, sacamos una muestra del polvo que lleva en el interior, le aplicamos un spray, se vuelve el reactivo de color azul, pues tendríamos un positivo a la cocaína y procederíamos a la detención del señor que porta esto. Vale, cogemos una muestra para aplicar la prueba de narcotest. ¿Ves? El resultado efectivamente es un color azulado. Positivo para cocaína, y el tipo que osaba pasar el aeropuerto con este cargamento de droga en estos aparatos antisísmicos, ahora se le viene un terremoto de causa penal encima. Ahí lo tenés. Y esto es en el aeropuerto de Santander. 8,5 kilos de droga querían ocultar en estas maletas que acá vemos cómo las revisan. Se trata de un hombre y una mujer que venían de Colombia. Bastante desordenada la valija, y ahí vemos esos paquetes de algo comestible, pero lejos de traer comida me parece que viene con coca. Sida azul turquesa es positivo para cocaína, ¿vale? Y bueno, se procede al narcotest, como es habitual, se coloca una porción en el reactivo y... Da la coloración turquesa. Se procede a la detención del pasajero por delito contra la salud pública. Oh, se le vienen algunos días complicados a este pasajero que oficiaba de mula junto a su compañera en el aeropuerto de Santander y que fue perfilado por la Guardia Civil. Euros y estos paquetes con droga fue lo confiscado en este procedimiento. Además, minutos más tarde se produjo la detención de la mujer que lo acompañaba. La pareja procedía de Colombia con escala en Madrid, pero se ha dado el hecho de que la maleta realizó el vuelo a Santander en otro avión y al levantar sospechas fue que nuestro personal ordenó la revisión. Acá tenemos a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que reventaron una importante organización criminal en una operación que titularon King Greek y donde metieron en cana a 6 personas y decomisaron 230 kilos de cocaína. Parece que los chantas se dedicaban a introducir cocaína por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, escondidos en aguacates o paltas. Según fuentes policiales, utilizaban este alimento para distribuir la droga en fruterías. La misma banda es supuestamente responsable de otros cargamentos metidos por vía marítima a través de puertos portugueses y neerlandeses. Picante los narcos. Y mirá la cantidad de paquetes. En España no sé, pero en Argentina las paltas son carísimas. Así que ahí nomás, entre merca y aguacates, debe haber kilos de guita. Y acá la fafafa la metía en zapatillas. Sí, mirá la plantilla a lo alto que venía. Y no era una cuestión ortopédica. Nah, pasa que venían todas rellenas de merca. 3 kilardos de coca venían en ese calzado que la Guardia Civil decomisó en el aeropuerto. Eran 2 hombres y 3 mujeres que venían en un vuelo de Sudamérica y al ser descubiertos quedaron todos a disposición de la justicia. Distendemos un poquito para mostrarte cómo es el recorrido de una maleta facturada en el aeropuerto. Los pasajeros entregan la maleta algo preocupados porque se escuchan casos donde te la abren, te roban, te la pierden o lo peor, te meten droga. Acá te mostramos el recorrido que comienza con el pasajero dejando la maleta en la cinta del mostrador donde se hace la facturación del equipaje. Ahí se le pone una etiqueta que no es un papelito impreso y nada más. En esa cinta está la información del pasajero y su viaje y es de suma importancia que la tenga colocada. Una vez que tiene la cinta colocada, arranca el viaje de la maleta por un mundo que uno ni imagina que existe. El mundo de las cintas transportadoras, o también llamado SATE, que significa, ya te digo, lo tenía anotado por acá. Acá está. Sistema automatizado de tratamiento de equipaje. Mirá lo que es eso. En el recorrido la maleta es escaneada, por eso muchas veces esto ayuda a descubrir los contrabandos de falopa o cualquier otra cosa. Cabe aclarar que este sistema lo tienen los aeropuertos grandes. En los pequeños la cosa es más sencilla. Una vez que la maleta termina ese recorrido laberíntico, llega a un carro donde se encuentra con otras maletas. Hola, che, ¿qué olor a marihuana? Shh, no me quemé. Después de este carro viene otra cinta, pero que ya lleva las maletas hacia el avión. En el proceso inverso, los pasajeros terminan recogiendo su maleta en esta cinta y así termina este gran recorrido por las entrañas del aeropuerto.
Acá tenemos un caso muy picante que involucra a una gran organización criminal española con gente en Perú, o sea, una filial de delincuentes. Los narcos captan a jóvenes necesitados de dinero, pero que además no tengan antecedentes y los seducen para que lleven droga, ya sea pegada a su cuerpo o dentro de su estómago u otro recoveco que no hace falta que les aclare. Así cayó este muchacho que se presentó en el aeropuerto dispuesto a volar hacia España, pero la seguridad del Jorge Chávez lo notó sospechoso. Las personas que son captadas por esta red criminal son jóvenes en edad universitaria, amas de casa. Más cara de bueno tiene este pichón de mula, pero le queda poco tiempo de libertad. Lo sospechoso, cuando llega el Jorge Chávez, es que lleva muy poco equipaje. Nadie se va a España con ese bolsito y nada más. Pero claro, el verdadero equipaje es toda la frafrula que lleva encima. El costo por kilo de alcaloide de cocaína, estamos hablando entre 50 a 60.000 dólares. El muchacho pasa los controles, pero al llegar al sector VIP, ahí la cosa se le complica y es perfilado por la Dirandro, que es la dirección antidrogas. Ahí vemos cómo se lo llevan a una revisión porque algunas cosas están un poco raras. El joven a esta altura ya está esposado y lo llevan por los pasillos del aeropuerto hacia las oficinas del control. Yo que el pibe, en cuanto pueda, que vaya avisando a los de España que va a llegar un poco más tarde. Por favor, muéstrame lo que tiene adherido en su cuerpo. Acá se puede observar paquetes. El chalequito de merca que trae. Pero un momento, no nos adelantemos que todavía falta el narcotest. Puede ver una sustancia blanquecina, utiliza el reactivo químico internacional del cobalto. Su coloración es inmediata, azul turquesa, indicativo para positivo de alcaloide de cocaína. No, pibe, la que te espera en la cárcel. Yo que vos a los que te hicieron el chalequito de merca les voy pidiendo que te confeccionen un calzón de lata. Perdón, me fui al pasto. Miren todos los paquetes que traía pegados. Linda manera de arruinarse la vida a los 18 años. Cocaína por todos lados traía este pibe, incluso la ropa interior. Más de 3 kilos de merca le encontraron. Las redes criminales estarían pagando entre 2.000 a 3.000 dólares por el transporte de alcaloide de cocaína con destino al Reino de España. Sigamos con el caso porque no solo este jovencito fue atrapado, sino también esta jovencita fue víctima de los narcos. Tenía en su brasier 40 envoltorios de alcaloide de cocaína. Cuentan las crónicas que esta muchacha termina perfilada ya que se la notó muy nerviosa dentro del aeropuerto, yendo de un lado a otro, muy perdida, daba vueltas y vueltas mientras las cámaras la seguían y no dejaba de llamar la atención, así que la perfilaron para revisarla. ¿Está bien? ¿Te sientes mal? ¿El estómago te duele? ¿Te duele el estómago? ¿Tienes de arrojar? Traía droga por todos lados, adentro, afuera, donde se podía guardar merca, se guardaba, en paquete, en cápsulas, como venga. Todas esas cápsulas traían su estómago y fueron identificadas en la radiografía. 114 cápsulas ingeridas. Además también tenía 6 cápsulas en la cavidad vaginal. No, úsela para algo más productivo, señora. Y vamos a proceder a realizar el registro de su equipaje de bodega. Esta otra señorita mula también venía escondiendo la merluza en algún lado. Ya, señora Mari, vamos a proceder a realizar la diligencia de identificación preliminar. Un montón de cocaína trae esta ama de casa que trató de hacerse unos pesitos extra para llegar a fin de mes. Cortando. Presunto indicativo para el alcaloide de cocaína. ¡Epa! Encima se enoja. Bajado cambio, mamu, que esto recién empieza. En estos momentos, usted se encuentra detenido por la Policía Nacional de Perú. ¿Ya? Todo ese material que vemos sobre la mesa venía con coca de alta pureza. Es bueno, la cárcel le espera a esta señora que, al igual que esta chica y este joven, fueron seducidos por la mafia española con conexión peruana para que esta gente común y corriente se transforme en burriers. Tenemos burriers que han estado transportando drogas tóxicas desde 1 kilo hasta 43 kilogramos de alcaloide de cocaína. Y mira estos termos, qué lindo que están, grandes, coloridos, pero venían llenos de merca. Escondida en la base del envase
y en esos paquetes venía la sustancia desde el Paraguay, denominando a esta operación como yacaré, animalito oriundo de esa zona del Mercosur. Se le hace la prueba. Azul turquesa, positivo para cocaína. Y sí, fija que en esos paquetes venía la fafafa. Se trata de unos cuantos termos, como vemos ahí, y fueron detenidas 5 personas que eran parte de esta red organizada entre Paraguay y España. Hago una pausa tomando algo fresco en mi taza del programa para responderle a este espectador que dejó su comentario diciendo que a mí me gusta el perico en forma. Portate bien, Juan. Honguito. Parece que sobre gustos no hay nada escrito, dice el dicho. Buena onda. Y agradecer a todos los que escriben en los comentarios, los leo a todos, Y así como desde España vimos que los narcos tejen redes con países de la TAM, no queda exenta República Dominicana. 5 toallas empapadas de cocaína querían ser llevadas a España a través de una compañía de envíos internacionales, pero parece que la poli tenía el dato y fueron hasta un depósito del aeropuerto donde inspeccionaron una caja en cuyo interior había 5 toallas de distintos colores y tamaños, empapadas de cocaína. La caja habría sido enviada por un tipo con supuesta dirección en el RD y la recibiría una mujer con domicilio en Madrid, España. El Ministerio Público y la DNCD se mantienen alertas a esta nueva modalidad del narcotráfico internacional para tratar de burlar los controles de vigilancia en aeropuertos y puertos del país. Se trata de empapar cocaína en polvo en prendas de vestir, un novedoso método que ha obligado a las autoridades a redoblar los operativos de investigación en los aeropuertos y otros puntos del país. Y en este caso el contrabando era de guita. Agentes del equipo de policía judicial del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid Barajas, interceptaron una partida que contenía más de 1 millón de unidades de bolívares venezolanos, de los que únicamente se habían declarado 80.000 billetes. La guitarra venía vía Colombia y llamó bastante la atención que los españoles llamaron al banco venezolano para chequear que todo estuviera legal, pero no, estaba todo flojísimo de papeles. Tras contactar con las autoridades venezolanas, se pudo constatar que este tipo de exportaciones no están autorizadas por el Banco Central de Venezuela, tratándose de una importación totalmente irregular. Asimismo, resultó que la documentación que amparaba la mercancía para justificar la adquisición en el país sudamericano era más falsa que billete de $3. Detrás de toda esta matanga había 4 personas, algunas pertenecientes a la misma familia, y descubrieron también que uno de ellos tenía un local de numismática donde eran trasladados los billetes para su comercialización. Acá tenemos la típica maleta con doble fondo. Esto ocurrió en el aeropuerto de Bilbao. La policía revisa este equipaje sospechoso y con este cuchillo le meten un par de puntazos a esta valija. Parece que fue bien armada para camuflar droga. Al levantar el fondo quedan al descubierto varios paquetes de droga, dando un total de más de 3 kilos de merca de máxima pureza. Se trata de una mujer que venía de Brasil y fue perfilada en la terminal aérea de Bilbao, descubriendo estos 8 paquetes de cocaína y dejando a esta señora detenida hasta nuevo aviso. La fruta del dragón, también conocida como pitaya, es una fruta tropical originaria de América Central y del Sur. Es una fruta exótica con una piel escamosa y brillante de color rosa o amarillo y una pulpa blanco o roja con semillas negras, y se puede consumir fresca o en batidos, postres, salsas, crema, macedonia, ensalada, yogur o brocheta. Dicho todo esto, paso a contarte que en estas cajas llenas con fruta del dragón encontraron camuflados 165 kilos de merca. La fruta era del dragón más que del dragón. Pero bueno, cuestión que la policía española dio con este cargamento que venía de Ecuador, y entre esta fruta, que yo es la primera vez en mi vida que la veo, venía toda esta cocaína. Eran más de 150 kilos y el operativo en el aeropuerto de Madrid Barajas contó también con ayuda de la policía de Ecuador y dio con la detención de 5 personas que estaban esperando la falopa y los cazaron de pechito. Mirá qué parecita que armaron los poli con todos esos ladrillos. Y acá, como en otros casos, está involucrado el personal del aeropuerto. La Guardia Civil Española reventó una red que metía cocaína a España a través de Barajas y ha detenido a 11 personas, entre ellas empleados del aeropuerto, además de intervenir más de 25 kilos de droga, documentos falsos y armas cortas. El grupo funcionaba con 2 ramas, una de las cuales constaba de 3 personas y trabajaba en la zona restringida, y la otra en la pública, con 4 miembros, de los que 2 eran ex empleados. Ese que vemos con el chaleco amarillo era la punta interna que los narcos tenían para sacar droga del aeropuerto, pero fue detenido después de ser tomado por las cámaras en el momento en que se sacaba el chaleco y tomaba la mochila con la droga para salir de la terminal y rajarse en un micro
Pero todo le salió mal y fue detenido como vemos en el video. Secuaces de España, República Dominicana y Colombia cayeron presos también en este operativo como parte de esta banda. Y en este otro caso donde se intenta llevar droga de Paraguay a España, el protagonista es Bono. No, ese no, este otro que además es un perro, y fue quien descubrió que esta señora en su equipaje traía bastante falopa. Parece que el equipaje primero pasó por los rayos X y ahí vieron que el bolsito venía raro. Entonces llamaron a Bono, que se encarga de olfatear falopa, y el perrito certificó mediante su capacidad olfativa que en esa maleta de mano había merca por todos lados. Más de 2 kilos de cocaína le encontraron a esta señora. Se hizo la prueba de narcotest que arrojó el color que ninguna mula quiere ver. Esta mujer era la primera vez que iba a hacer este viaje, incluso su pasaporte era 0 kilómetros. Pero todo terminó mal para ella, ya que lo que le espera es la cárcel. Se dio participación al CAN detector de drogas Bono, quien reaccionó en forma positiva. Y ante esa situación se comunica el hecho a la fiscal Elba Cáceres, quien se hace presente aquí al aeropuerto, y en presencia de ella justamente se revisa esta maleta, encontrándose 3 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína, más de 2 kilos de la sustancia, y se identifica a quién sería la responsable. Quien realmente llevaba era una maleta de mano, un bolso de mano, una mujer paraguaya de 23 años. En el mundo del narcotráfico muchas veces se hace referencia al lugar de venta de droga diciendo ahí está la nota, y en este caso la nota está en esta guitarra y no hablamos de notas musicales. Bueno, en realidad sí, fa es lo que encontraron en República Dominicana, y preso quedó la mula que quería llevar esta viola a España, y no precisamente para un concierto. El instrumento cordófono venía relleno de pasta base y se juntaron unos 2 kilos de sustancia que al ser analizada arrojó positivo para cocaína, y el tipo estará de gira por algunos penales del RD en los próximos años. Este caso es triste porque sucedió lo que muchas veces sucede con las mulas que meten cápsulas con droga en su estómago. Todas corren el riesgo de que se les exploten dentro y esto les provoque la muerte. Lamentablemente, eso sucedió con esta persona, que encima fue abandonada por sus cómplices en un hospital de La Rioja, en España. Esto llevó a varios allanamientos donde se detuvieron a 3 personas. Fueron 2 las cápsulas que explotaron dentro. Este Burrier había ingerido 93 de estas cápsulas que vemos en imágenes, y bastaron solo 2 para que la intoxicación lo llevara a perder la vida. Esta señora que vemos caminando con andador acaba de salir de la cárcel después de cumplir una condena al ser detenida con 15 kilos de cocaína. Pero espera que no te conté todo, porque esta señora es monja y cuando fue detenida trabajaba en un orfanato. Tiene 75 años y le pasó algo tremendo dentro de lo terrible de su historia. Escuchá esto, la justicia española hace un año atrás le dijo que se iba en libertad. ¿Sabe qué es lo peor? Que van y le dicen, abuela, usted se va mañana. Y la abuela cogió y regaló todo, porque ya se iba al día siguiente. ¿Hace cuánto que se iba a ir? Hace un año me escribieron, ya va a salir. Tremenda sorpresa la que se llevó cuando se enteró que no salía en libertad. Bueno, el chiste estaba ahí. Finalmente llegó la libertad, pero un año tuvo que esperar esta anciana narcomonja. Y acá no hay escondida ni plata, ni merca, ni tecnología, ni oro, ni cotorras australianas. Este auto venía lleno de personas. La puta que lo parió. Hay cosas que me rebasan la capacidad de asombro. Ocultos en los dobles fondos de 4 vehículos, la Guardia Civil Española encontró a 4 personas procedentes de Guinea-Conakry intentando llegar a España clandestinamente desde un paso fronterizo de Melilla en condiciones inhumanas. Nah, me jodé, mirá cómo venía esa gente. Los 4 conductores son de origen marroquí y 3 de ellos fueron detenidos y puestos a disposición judicial como supuestos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Parece que a los españoles se le van de las manos los controles y cada vez se le cuela más gente de África buscando nueva y mejor vida en el territorio ibérico. Y otro caso que entrelaza a la República Dominicana con España, ya que trataron de traficar 117 paquetes de merca en cajas de cerámicas. Este producto estaba en un contenedor que fue descubierto por la policía y los perros en un operativo de rutina en el puerto de Caucedo. La policía del RD vive atenta a los aeropuertos, fronteras terrestres y también puertos marítimos, porque son muchísimos los intentos que hay de parte de los narcos de sacar droga hacia Europa.
Esta vuelta en cerámicas, pero en otra vuelta también fue en caja de bananas. Y atenti todo el mundo porque acá tenemos otra historia que tranquilamente puede ser de película y se trata de un narcosubmarino, el primero descubierto en Europa. Fue capturado transportando cocaína por un valor estimado de 100 millones de euros. El barco interceptado en la costa noreste de Galicia, España, transportaba alrededor de 3.500 kilos de merca. Parece que los tripulantes sufrieron algún percance en la logística y hundieron la nave huyendo a nado. 2 hombres de Ecuador que intentaron huir de la policía nadando hasta la orilla con traje de neopren, pero que fueron arrestados. La policía española está buscando un tercer hombre, presuntamente gallego, que también estaba a bordo, pero que logró escapar. Los investigadores creen que el trío habría logrado navegar a través del Atlántico con el barco de contrabando de drogas construido a medida antes de intentar hundirlo junto con su cargamento de cocaína mientras la policía se acercaba. Con colaboración del Reino Unido se pudo saber sobre la existencia de este submarino y se procedió a interceptarlo. Después pasó lo que les contaba del hundimiento y acto seguido la policía se dispuso a reflotar el buque para examinarlo y capturar el cargamento. Según informes españoles se cree que el submarino fue fabricado en Colombia o Brasil y afirman que cruzó el Atlántico desde Guyana o Surinam. 3 toneladas de merca vemos en imágenes y todavía no se sabe si era su primer viaje o si ya había hecho la ruta transatlántica varias veces. La novedad cierta es que este aparato es el primer narcosubmarino detectado en el continente europeo. Y no nos vamos del agua, en este otro caso veremos cómo esta narcolancha fue perseguida por la policía durante un largo trayecto. Esto sucede en el extremo sur de la península ibérica, muy cerca de la costa marroquí. El estrecho de Gibraltar se ha convertido en una puerta de entrada para el tráfico de drogas entre Europa y África. A lo largo de 14 kilómetros, lanchas rápidas cargadas de hachís y cocaína son constantemente atravesadas por este estrecho y perseguidas por la policía, como podemos ver en este video. Se trata de lanchas rápidas que cruzan a mucha velocidad, cargadas de droga y que muchas veces logran evitar ser detectadas, pero la mayoría de las veces la policía costera los logra detener. A veces se incauta el cargamento y otras veces no, porque los narcos tiran los paquetes al agua durante la persecución. La ruta de los contrabandistas en Andorra es una parte histórica y culturalmente significativa de este pequeño principado situado entre España y Francia en los Pirineos. Durante muchos años, especialmente en el siglo XX, Andorra fue un importante centro de contrabando debido a su ubicación estratégica y a las diferencias en los impuestos y regulaciones entre los países vecinos. Existe esa diferencia de precios y una tendencia comercial que lógicamente pues van a introducir mercancías desde las zonas que los precios son más baratos. Esta ruta solía ser utilizada por los contrabandistas que transportaban una variedad de bienes, incluyendo alcohol, tabaco, textiles y productos electrónicos, entre otras cosas. Mira lo que trae por aquí. 1, 2, 3. Todos estos bienes eran adquiridos en países con impuestos más bajos y luego transportados a través de los senderos de montañas de Andorra para ser vendidos en el mercado negro en España y en Francia, donde se podían obtener precios altos debido a los impuestos más elevados. Un cierto de aventura, ¿no? De pasar una frontera clandestinamente, eludir el fisco y obtener un negocio. El gobierno de Andorra implementó medidas para combatir el contrabando a lo largo de los años, especialmente después de que el país se convirtiera en un centro turístico y financiero. Con la adopción de regulaciones más estrictas y controles fronterizos, el contrabando disminuyó significativamente, pero la ruta de los contrabandistas todavía evoca un sentido de nostalgia y aventura en la región. Yo pienso que siempre va a haber contrabando. Hoy en día la ruta de los contrabandistas a menudo se utiliza como sendero de senderismo y turismo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar la historia y la geografía de la zona, mientras siguen los pasos de aquellos intrépidos contrabandistas del pasado.